Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ángel Cardoso, de nuevo por acá trayéndoles otro video del cálculo de caja. En este caso nos referimos al cálculo de la caja T-Line para un subwoofer Orion XTR Pro 104. Hace un tiempo yo había montado un video y había hecho una etiqueta por medio de Facebook a la gente de El Señor Ampletos y la página de construyasubiderrocola.com. Un gran saludo para ellos y bueno, agradecerles también el hecho de que me hayan permitido pues a crecer un poco en el mundo de la electrónica gracias a sus proyectos, gracias al hecho de incentivar a las personas a que nosotros podemos hacer los proyectos que queramos. Solo necesitamos es la ayuda, el empujoncito, ¿no? Ese que falta para nosotros eh, utilizar bien el ingenio y crear cosas que prácticamente sin el apoyo ni la lectura, o sea, serían prácticamente impensables. Entonces, bueno, partiendo de lo que es esto, en ese video que yo monté, yo le prometí pues que iba a, a reunir la información y iba a crear, digamos, un pequeño video para mostrarles cómo hacer el cálculo de estas cajas. Vamos a ir directamente a lo que es la información, esta presentación que hice en PowerPoint. Bueno, esto es un Derby Audio, realmente es un pequeño proyecto que estoy haciendo. La verdad, todos los proyectos que yo vaya sacando, cajas y esto, lo voy a hacer bajo el nombre de Sunderby Audio, que sería mi marca personal, por así decirlo. Bien, entrando de una vez en detalle, tenemos los tipos de T-Line. Una caja T-Line realmente lo que es una caja con un túnel muy grande. Lo que se busca con ese túnel es crear un delay en la onda que genera pues el parlante en la parte trasera, para que cuando salga al exterior, o sea, salga en fase con la onda delantera generada por el subwoofer. Esto es básicamente lo que es una caja T-Line. Hay T-Line de onda completa, hay T-Line de media onda, hay T-Line de un cuarto de onda. En este caso nos vamos a enfocar en el T-Line de un cuarto de onda. ¿Por qué? Bueno, porque es el T-Line de un cuarto de onda es el que tiene, digamos, la ventana más corta, va a ser la caja más pequeña. Un T-Line de onda completa sería una caja muy grande, con un túnel muy grande, y a medida que el woofer es más grande se hace la caja. Entonces, por lo general, el T-Line se busca es sacar un buen rendimiento a un bajo, digamos, de un diámetro, por ejemplo, 8 pulgadas, 6 pulgadas, 10 pulgadas. Ya por encima de incluso 12 pulgadas lo veo como que inviable, porque el túnel sería demasiado grande, demasiado grande. Pero bueno, entrando una vez en detalles, aquí los datos para el cálculo de la caja. En mi caso es un bajo Orion XTR Pro 104, de 500 watts RMS. Tiene una frecuencia de resonancia, esta es la frecuencia de resonancia del bajo, 32,2 hercios. Una superficie efectiva de 283,529 centímetros cuadrados. Ahora, estos valores, ¿de dónde salen? Estos valores me lo entrega la gente de Orion en el manual que trajo el bajo. Eso se puede descargar fácilmente por Google. Estos valores son valores específicos para este bajo. El diámetro interno de 24,4 centímetros, que sería el diámetro de corte, pues, de donde va el bajo, y el diámetro externo de 26 centímetros, que obviamente es el diámetro externo del subwoofer como tal. Entonces, bueno, para la caja T-Line hay que tener unas consideraciones. En este caso, bueno, el área del port o el área de la ventana tiene que ser menor o igual al área efectiva del cono, no puede ser mayor. Esa área efectiva es el parámetro SD que ya previamente anterior les había comentado. Y lo otro es la velocidad del sonido. Pero la velocidad del sonido, hay muchos factores que influyen en la velocidad del sonido. Por ejemplo, el factor que más incide en la velocidad del sonido es la temperatura. La velocidad, según lo coloco aquí, la velocidad aumenta 0,6 metros por segundo por cada grado Celsius de variación de la temperatura de referencia. Esa referencia la saqué yo de Wikipedia, donde me muestra que para 20 grados Celsius la velocidad del sonido es 340 metros por segundo.
En Maracay, Venezuela, posee una temperatura tropical promedio de 31,9 grados Celsius. Ese es el promedio anual, también extraído de Wikipedia. Y bueno, resolviendo la diferencia, eso te va a generar obviamente un diferencial de temperatura. La temperatura promedio menos la temperatura de velocidad del sonido a 20 grados Celsius va a generar ese delta T o esa variación de temperatura, que es como sigue. Como le dije, la temperatura promedio donde yo vivo es 31,9 grados Celsius. Menos la temperatura, obviamente, que es la velocidad del sonido que nos está dando la referencia a Wikipedia, que son 20 grados centígrados. Eso me genera un delta T de 11 grados Celsius, ¿verdad? Como la velocidad del sonido aumenta 0,6 metros por segundo por cada grado, tendríamos 11,9 grados Celsius por 0,6. Ese 11,9 obviamente es la variación o la diferencia que tengo de temperatura. Y eso me daría 7,14 metros por segundo adicionales que debo agregarle a la velocidad del sonido por la temperatura de mi ciudad como tal. Entonces ajustando la nueva velocidad del sonido con el delta T para Maracay, Venezuela, que es mi caso particular, tendríamos que 340 metros por segundo a 20 grados Celsius más 7,14 metros por segundo, que sería el delta T o la variación de los 11 grados Celsius. Tendría una velocidad de sonido aproximada de 347,14 metros por segundo. Eso es haciendo el ajuste, ¿no?, de lo que sería la velocidad del sonido en mi ciudad. Entonces, bueno, con este ajuste ahora podemos calcular la longitud de la ventana. Recuérdense que lo dije, que una caja T-Line lo que realmente es una caja con un túnel muy grande para hacer un delay que me atrase un poco la onda en la parte trasera del subwoofer, y de manera que cuando salga esas ondas se acoplen y haya un refuerzo sonoro y no una cancelación. Entonces aquí digo que LB va a ser igual a C sobre FS sobre 4, donde LB me representa la longitud de la ventana, C la velocidad del sonido corregida con el delta T que ya calculamos en grados Celsius, y el 4, bueno, representa el tipo de T-Line que queremos diseñar, en este caso el T-Line de 1/4 de onda. Entonces, bueno, ya introduciendo los valores directamente, digo que la longitud de la ventana va a ser igual a 347,14 metros por segundo sobre la frecuencia de resonancia del bajo, que son 32,2 Hz, sobre 4, y eso me da un igual a 2,695 metros. Ya teniendo esos valores, entonces ya yo puedo, para ese bajo específico, para esta temperatura específica, yo puedo diseñar la caja. La caja la puedes hacer como guste, mientras respetes las condiciones que te dije adelante, o las consideraciones que te dije adelante. ¿Cuáles son esas consideraciones? Bueno, que el área de la ventana no puede ser mayor que el área efectiva del cono. Y bueno, básicamente esa es la consideración la primordial, por así decirlo. Entonces, ya teniendo estos valores, bueno, todos los derechos reservados, vamos arrancando con mi proyecto Sunderby Audio, bueno, y mi nombre es Ángel Cardoso. Nos vamos a lo que es el SketchUp. El SketchUp, aquí está más o menos un ejemplo de la caja, un ejemplo de lo que sería la caja. Fíjense que habíamos dicho que el woofer tenía digamos que el diámetro del orificio del woofer era 24,4 centímetros. Ahí claramente se ve. Ahora lo que quería demostrarles era que las consideraciones que les comenté ahorita se están cumpliendo, ¿no? Que es la altura de la ventana, o sea, dijimos que el área de esta ventana no puede ser mayor que el área efectiva que ya nos está ofreciendo la gente de Orion, que dice, si no me equivoco, acá vamos a buscarlo por acá está, este es mi bajo XTR Pro 104, y aquí me dice que el área efectiva es de 283,529 centímetros cuadrados.
Entonces yo debo respetar, no puede ser mayor, el área de la ventana no puede ser mayor que el área efectiva del cono. Entonces, yéndome al SketchUp, y vamos a calcular entonces. Aquí dice que la altura de esta ventana es de 26.4 centímetros. 26.4 centímetros sobre, perdón, sobre no, por, vamos a corregir esto, perdón, es 26.4 centímetros por el alto de la ventana, en este caso el ancho, este sería el alto, este sería el ancho de la ventana, 10.7, y eso es igual a 282,48. Fíjense que se acerca bastante al valor que me dice la gente de Orión. Entonces, bueno, ya teniendo esa premisa resuelta de lo que es el área de la ventana, ya estoy respetando ya, digamos, la primera regla de diseño. La segunda regla de diseño sería, obviamente, el resultado que nos dio la longitud de la ventana para un T-line de 1/4 de onda. Estamos hablando que son aproximadamente 2.7 metros, 2.69, sino 2.695 medio. Vamos a redondearlo a 2.7 metros. Bueno, entonces aquí vamos a hacer esto a un lado. Vamos a quitar esta tapa. Vamos a quitar esta tapa de acá. Y vamos a ver internamente. Perdón, ahí corregí algo que no debía haber corregido. Vamos a ver internamente las medidas. Fíjense que aquí ya yo previamente había hecho unas divisiones. Esas divisiones es, digamos que esta es la mitad de este recorrido. Perdón, la mitad de esta ventana. O sea, digamos que estas flechas que ven ustedes aquí, obviamente es la medida de lo que sería el recorrido de la onda dentro de la caja, ¿no? Entonces, si eso es así, vamos a calcular la longitud completa de la onda dentro de la caja. Entonces yo tengo 410, perdón, sería esta la primera medida, 41,05 centímetros más 62, que sería esta que está aquí, 85, más esto serían 125 milímetros, que serían 12.5 más 40.70, que sería esta, 40.70 centímetros, más de nuevo los 125 milímetros, que serían más 12.5 más de nuevo los 40.7, 40,70 más 12.5, que sería la de acá, más 40.70 más, esto me dice que tiene 71,5 milímetros, eso serían 7,15 centímetros. Eso me da 270,65. Estamos en esto serían centímetros. Obviamente, si yo llevo esto a metro, eso me daría 2,70 metros. Entonces, según lo que yo había planteado aquí, la respuesta me daba 2,695, que hacía casi 2,7 metros. Entonces, fíjense que en el dibujo se cumple esto. Se cumple el hecho de que la ventana tiene el área de la ventana es menor que el área efectiva del cono, que ya previamente eso nos lo suministra el fabricante. Y para acá, fíjense que bueno, ahí mismo se pueden dar cuenta que todo esto es simétrico. Hay que tener en cuenta de que hay que buscar las menos perturbaciones posibles. En este caso, fíjense que los bordes de las maderas son redondeados.
Los bordes de la madera son redondeados y lo que se busca con estas divisiones acá, y esto que ustedes ven aquí, es darle una mejor direccionalidad a la onda para que ella salga acá. Entonces lo que les había comentado, ¿no? Lo que se busca con la caja T-Line es generar ese delay, o sea, mientras la onda está circulando por este laberinto, cuando sale aquí ya está desfasado en 180 grados, obviamente, y cuando sale en fase con el del bajo. Vamos a cortar el video aquí por temas de lo largo y vamos a hacer una segunda parte. No pensé que iba a ser tan largo, pero vamos a hacerlo con una segunda parte.